Muy bien. Entonces vamos a proseguir en el desarrollo de esta parte complementaria de la de la clase número 12. Hablamos entonces ahora de qué son las funciones inversas. Sí, dentro del análisis de funciones nosotros vamos a tener funciones definidas y funciones y también funciones que van a tener la propiedad de tener una función inversa. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo determinamos qué es una función inversa? Bueno, una función inversa tenemos que saber que para cada valor definido en una función normal, es decir, una función en términos de f supongamos, f de x igual a x, para cada valor, ¿verdad? Para cada valor del conjunto de números de f le va a corresponder un valor dado del conjunto de números de x, ¿sí? En este caso decimos que para el 1 le corresponde 7, 2, 9, 3, 15, ¿verdad? Un único valor, por lo que platicábamos, ¿verdad? Recuerdan cuando hablábamos de cómo definir cuál era una función y cuál no cumplía los criterios de ser una función. Y decíamos, ¿verdad? Que cuando a una función le corresponde dos valores específicos de x, no es considerada como una expresión algebraica que pueda ser considerada como una función. Es decir, hablábamos, ¿verdad? Con la prueba, recuerdan, de la recta vertical. Si nosotros trazábamos una recta vertical, en ese caso, para determinar qué gráfica podría ser considerada o qué expresión podría ser considerada como una función, decíamos que trazábamos una recta, ¿verdad? Una recta vertical, supongamos una recta igual a 2. Evaluábamos este único valor y determinábamos que para nuestra recta únicamente existía un único valor correspondiente tanto de y como de x, ¿verdad? Siendo x igual a 2, y evaluado en x cubo sería y igual a 2 cubo, es igual 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿verdad? Este era su valor específico del punto, ¿verdad? En este caso, como vemos, ya que la gráfica no está a escala, pues no nos está dando el 8 que necesitamos porque la gráfica es nada más con fines explícitos y fines gráficos, ¿verdad? Pero también decíamos, ¿verdad? Supongamos que nosotros tuviéramos acá una circunferencia. Como ven, la circunferencia entonces ya corta una y dos veces a nuestra línea vertical. En ese caso entonces decíamos nosotros que al momento de tener una gráfica que es cortada verticalmente o interceptada horizontalmente por una recta vertical, entonces esta gráfica no podía ser considerada, o esta ecuación no podría ser considerada como una función, ya que para cada valor, ya que una función debe de cumplir los siguientes criterios, que para cada valor de f de x le corresponde un valor de x, ¿verdad? Para cada valor de x le corresponde un valor de f de x. Muy bien, entonces, habiendo retroalimentado esto, entonces nosotros, para determinar qué función, o sea, ya que hemos determinado, ¿verdad? Como por ejemplo, ahora vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Muy bien. Vamos a decir entonces que hemos definido entonces que la función, la función f de x igual a x cubo y la función f de x igual a x al cuadrado, las dos cumplen los requisitos de ser una función, la gráfica de una función, ¿verdad? Una expresión algebraica que puede ser determinada como una función. Muy bien. Pero entonces también debemos de determinar si tanto la primera función como la segunda función cumplen los requisitos para tener una inversa, porque no todas las funciones definidas van a tener una inversa. ¿Y cómo determinamos eso? Muy bien, vamos a determinar las inversas de las funciones por medio de la ayuda de la prueba de la recta horizontal, ¿sí? Por medio de la evaluación de la recta horizontal. Muy bien. La recta vertical la evaluamos en el eje X. Entonces, nuestra recta horizontal la vamos a definir en el eje Y.
Supongamos entonces, vamos a utilizar una recta horizontal de f bueno, sí, una recta horizontal y igual a 2, y igual a 2. Muy bien. Como vemos entonces, obtenemos un punto de intersección, un único punto de intersección con la gráfica de f de x igual a x cubo. Sin embargo, cuando aplicamos la misma recta en nuestra función f de x igual a x al cuadrado, vemos que tenemos un punto y tenemos un segundo punto. Entonces, para este caso, nosotros ya evaluamos, ¿verdad? Ya evaluamos con la recta vertical, una vez más, vamos a hacerlo. Ya evaluamos con la recta vertical que es válido que nuestra gráfica, tanto en f de x al cubo, como en f de x al cuadrado, ya obtuvimos que ambas son funciones. Pero una de las dos no tiene función inversa. Es decir que f de x igual a x al cubo tiene una inversa, pero f de x igual a x al cuadrado no tiene inversa, ¿verdad? No tiene inversa, ¿por qué? Porque por medio de la prueba de la recta horizontal determinamos que tiene tanto uno como dos puntos específicos que le van a corresponder a f de x al momento de determinar su inversa, ¿verdad? Entonces, para que nuestra función cumpla la inversa, la inversa debe tener un único valor x y f de x, ¿verdad? Son funciones, ¿verdad? Son funciones, pero no cumplen los requisitos para tener inversa. Entonces, en este caso específico, analizando lo siguiente, solo f de x al cubo tiene inversa y f de x al cuadrado no tiene inversa. Por lo que les decía, una función una gráfica, una expresión algebraica puede ser una función porque cumple con el requisito de la recta vertical, pero no todas pueden tener inversa, como lo estamos viendo en este ejemplo. Y pues por lo que les decía, entonces, hablando ya de todo esto, ya podemos decir que en la función normal, para cada valor en el conjunto de f de x le corresponde un valor x, ¿verdad? Para cada valor x, que es la independiente, le va a corresponder un valor f de x, ¿verdad? Y la inversa también tiene que tener este requisito, ¿verdad? Que para cada valor de x se le va a asignar un valor f de x a la inversa, ¿verdad? Entonces, pues por medio de esto es que nosotros vamos hallando que nuestros valores van a ir cambiando. Y es lógico, ¿verdad? Porque al momento de tener inversa, nosotros no podemos determinar que nuestra función tenga dos valores, ¿verdad? Porque tiene que ser uno solo, como les decía, para cada valor le debe de corresponder solo un punto. Solo un punto, es decir, un punto, igual acá, un punto y un punto, ¿verdad? Pero, si vemos f de x al cuadrado, al evaluar su inversa, vamos a tener que su inversa va a tener dos puntos, ¿verdad? Uno y dos puntos. En cambio, x al cubo va a tener únicamente un punto, ¿verdad? Entonces, pues, esta sería la regla. O, al igual en las presentaciones, ustedes pueden ver que se amplía un poquito más sobre la información de las funciones. Entonces, sí es muy importante que vayan analizando esto y tener el criterio, ¿verdad? Si estamos aplicando el criterio de la recta vertical es porque queremos hallar qué expresión cumple los requisitos de ser una función y cuál no. Y también cuando evaluamos el criterio de la recta horizontal, determinamos qué función, o sea, ya determinamos que son funciones, pero también debemos determinar qué función es uno a uno, es decir, qué función puede tener inversa y qué función no puede tener inversa, ¿sí? Y como vemos en la definición, ¿verdad? Que para cada valor de f le corresponde solo un valor de x en la evaluación de la recta horizontal, ¿verdad? Como vemos entonces en la parte de nuestros conjuntos,
una vez más, ¿verdad? Decimos que para cada valor le corresponde 1 de x, ¿verdad? Al igual tiene que pasar en la inversa. Para cada valor f le corresponde 1x. Muy bien. Entonces, habiendo realizado esta pequeña explicación, vamos a pasar a realizar un par de ejemplos para que quedemos más, para que tengamos una mayor comprensión de estos conceptos que hemos analizado durante esta pequeña explicación.